Entonces ahorita vamos a trazar la espalda. Con la espalda vamos a hacer lo mismo que el delantero, trazar una línea vertical con el largo del talle espalda, que es 42, más el alto de cadera 20. Pero al trazarlo la espalda lo vamos a hacer de manera contraria, no de aquí para acá, sino de aquí para acá. ¿Por qué motivo? Porque ellos siempre tienen que unir costados con costados. Entonces miren, vamos a iniciar. Entonces, esta línea vertical tiene la medida del largo del talle espalda más el alto de cadera, o sea, 42 más 20 son 62. Después de trazar esta línea vertical, vamos a escuadrar en la parte superior con la línea de escote, ¿sí? Donde nos dio los 42 centímetros, vamos a escuadrar con una línea horizontal, que es la línea de cintura, y donde termina el alto de la cadera con una horizontal, y esa es la línea de la cadera. ¿Listo? Todo es escuadrado. Bueno. En la parte superior vamos a trazar el escote, primer paso del escote. ¿Cómo lo vamos a medir? Donde forma este vértice, vamos a medir la profundidad del escote espalda. ¿Se acuerdan que yo les decía en las medidas? La profundidad del escote espalda siempre va a ser 2 centímetros para todas las tallas, y la amplitud del escote va a ser el mismo del delantero, que es 6.8. entonces vamos a formar aquí un cuadro que son 6.8 de aquí hacia la izquierda y aquí hacia la profundidad 2 centímetros, formando un cuadro también. Entonces formamos aquí un cuadrito de 2 centímetros, que es la profundidad del escote, y la amplitud del escote es el mismo delantero, que son 6.8 centímetros. Ahí formamos un cuadrito, el cuadro de cabeza. De aquí hacia acá, hacia abajo medimos 2, y de aquí hacia acá, hacia la izquierda, va el mismo delantero. Luego vamos a bajar la medida de caída de hombro. La medida de caída de hombro para la parte de la espalda, voy a indicarlo en la flecha. La caída de hombro para la parte de la espalda son 3.5. entonces van a medir 3.5 desde la línea del escote hacia abajo, 3.5 y 3.5 aquí, y vamos a trazar una línea horizontal, ¿sí? Aquí vamos a medir 3.5 y 3.5 y trazamos una línea horizontal. ¿Listo? Ojo, no se olviden, o sea, lo está indicando la flechita, aquí les voy a poner. Desde aquí de esta línea, desde allí miden 3.5 y acá 3.5 y trazamos una horizontal. Aquí vamos a medir luego el ancho de hombro. El ancho de hombro es el mismo del delantero. ¿De dónde lo traza? Donde termina la amplitud del escote hasta donde le llegue los 13 centímetros. Ojo, no se tienen que pasar de la caída de hombro. Ahí tiene que darme los 13 centímetros. Donde nos dio los 13 centímetros, vamos a escuadrar con una línea vertical con la medida de mitad de ancho de espalda más 1 centímetro, que es el largo de la sisa o la altura de la sisa. Entonces, mitad de ancho de espalda tenía 19, más 1, 20 centímetros. Aquí escuadramos 20 centímetros. ¿Listo? Ojo, donde terminan los 13, a partir de allí escuadramos los 20 centímetros. Mitad de ancho de espalda más 1, 20. Cuando ya terminamos esta línea aquí, la altura de sisa, vamos a escuadrar con una línea horizontal, ¿sí? Y tienen que pasar como la delantera, ¿se acuerdan? Con la cuarta de busto más, cuarta de busto exacta, perdón. Aquí es la cuarta de busto exacta. Ojo aquí, por favor, cuando ustedes escuadran, no tiene que quedar tambaleando el busto, tiene que quedar esta línea exactico allí debajo, ¿sí? No tiene que quedar así. Miren, tiene que escuadrar por donde baja la línea de la sisa, ahí, ¿sí? Tiene que dar exacto.
En la línea de cintura vamos a escuadrar la medida de la cintura, que es la cuarta de cintura, los mismos más 2. Tenía 18 más 2 me daba 20. Esta línea de 18 más 2, 20, que es la cuarta de cintura. Y en la línea de cadera es lo mismo, la cuarta de cadera, que es la cuarta de cadera exacta, igual que el delantero, sin aumentar nada. Después de haber trazado allí, vamos a unir estos puntos, ¿sí?, con una diagonal hasta la altura, desde la línea de cintura hasta la línea de busto. Ahí formamos una horizontal. Y desde la línea de la cintura hasta la línea de la cadera con una semicurva. Lo voy a pasar acá a indicar. ¿Listo? Hasta la línea de la cadera también, con una semicurva. Aquí están los pasos. ¿Listo? Después de haber trazado aquí, en la línea D, paso acá otra vez, a la línea D, desde este punto, donde la línea de busto hacia arriba, por la línea de la sisa, van a subir 4 centímetros. Y donde formamos los 4, a partir de allí salimos la curva. Miren aquí. Ya van a subir 4 centímetros y a partir de ahí de los 4 formamos la curva de la sisa de la espalda. Aquí en esta parte, aquí tengo que formar la curva del escote de la espalda. Acá lo tenemos. Aquí está la forma de la curva de la espalda. ¿Listo? Cuando ya tenemos aquí formado esta curva de la espalda, ya terminamos el trazo de la espalda. La espalda es más sencillo. Pero a esa espalda tenemos que hacerle un asentamiento para que no se nos formen bolsas en la parte posterior. Entonces vamos a hacer esos asentamientos a la espalda. Mirad, ¿cuáles son los asentamientos? Voy a quitar esto. Esperen un ratito, les quito para poderles seguir explicando, porque si no, no me van a entender. Bueno, los asentamientos son los siguientes. Entonces, aquí en el escote, aquí en esta parte, van a entrar 0.5, ahí lo está indicando la flecha, 0.5. Y aquí en la cintura van a entrar 1.5, 1.5. Donde entran 1.5 van a subir, aquí lo está indicando un puntico, 1.5 de la cintura hacia arriba van a subir 0.5 y de la cintura hacia abajo 1.5. Vuelvo, repito. En la línea del escote van a entrar 0.5. En la línea de la cintura van a entrar 1.5. De la línea de la cintura hacia arriba van a subir 0.5. Y de la línea de la cintura hacia abajo van a bajar 1.5. ¿Listo? Que luego vamos a unir desde los 0.5 con una línea recta hasta los 0.5 en el escote. Y desde el 1.5 que bajamos con una línea recta hasta la línea de la cadera. ¿Listo? Cuando ya hemos hecho unido estos puntos, voy a hacer una pinza. ¿Cómo hago la pinza? La pinza la empiezo a trazar desde aquí, de este punto. ¿Cómo la voy a trazar esa pinza? Desde los 0.5, desde aquí hasta los 0.5, ¿se acuerdan aquí? Eso. Y desde la cintura, también por el lado de acá, vamos a trazar la pinza desde aquí hasta el 1.5, hasta ahí. Aquí en esta parte, esta pincita yo tengo que eliminarla. Eso tengo que cortarla igual que la anterior, eliminarla. Luego este 1.5 que bajé aquí, este 1.5 lo voy a bajar desde la línea de la cadera hacia acá, y a partir de allí trazo una línea diagonal que me va a quedar así. ¿Sí? Entonces aquí trazo una diagonal, o sea, de este punto la cadera bajo 1.5 y aquí trazo una diagonal que me queda la agucita así. Entonces así me va a quedar la parte de la espalda, haciendo esos asentamientos. Bueno, entonces aquí ya vimos la parte delantera y luego la parte de la
espalda. Igual tengo que explicarles también esa eliminación de la pinza, tanto en la sisa del delantero como el de la espalda. Eso toca en otro video.